Antonio Anglés, ese personaje que circula siempre a caballo entre la ficción y la realidad como un fantasma empuñando una guadaña y con abrumadoras facultades para una huida imposible, ese salto al vacío desde un edificio en Catarroja o desde un buque a las frías aguas irlandesas, nunca hallado, nunca más avistado, desaparecido para siempre, paradójicamente como tantas otras víctimas jamás encontradas y desaparecidas en España y en otros lugares. Antonio Anglés y su compinche metidos en el tráfico de sustancias, en discotecas o a la puerta de institutos, pequeños comerciantes del negocio de la sustancia que colocaban al menuteo pequeñas cantidades e incluso grandes según otras entrevistas, más posibles ramificaciones o eslabones en su vez de esa otra mafia, la que movía grandes cantidades en una comunidad autónoma con muchos potenciales clientes jóvenes. Y es que la fiesta en Valencia en aquellos años estaba asociada a las sustancias y a la música, en este caso electrónica, en discotecas que eran indisolubles y el negocio lo era también. Junto a estas discotecas también desaparecían adolescentes. Las 3 adolescentes del caso Macastre, en Valencia en el año 1989. De hecho, son vistos por varios testigos el mismo día que desaparecen bailando en una discoteca cercana a Catadau, concretamente en Monroy. También frecuentaban unas casas abandonadas de Catadau, descritas como un caos de yonkis y personas desarraigadas. Pero, ¿qué poderosa razón llevaba a estos 3 jóvenes valencianos a escoger aquella zona concreta y no otra? ¿Cómo llegan a la caseta de Macastre? ¿Quién los lleva hasta ese lugar inhóspito y no frecuentado por menores? Desde aquella localidad donde son vistos por última vez en la discoteca. Es que no solo en Valencia, las 2 adolescentes desaparecidas en Aguilar Campó en Palencia, ese mismo año 1992, se esfuman para siempre, cuando regresaban también de una sesión de tarde y a una discoteca cercana a esta localidad de Palencia y que a día de hoy siguen desaparecidas. Hechos luctuosos que suceden en días de ocio, en fines de semana, en festivos, en vísperas, días y lugares propicios para esta caza por parte de depredadores de adolescentes, víctimas potenciales en lugares de ocio masificados donde ojear y posteriormente seguir y abordar a las víctimas escogidas sin levantar sospechas. Hasta ahí todo parece ceñirse a un modus operandi normal o típico en este tipo de hechos o sucesos criminales que por desgracia acontecen con demasiada frecuencia y sobre todo en aquellos años. Pero no parece demasiado sencillo o frecuente si ese mismo ejemplo lo vamos a trasladar a los casos que nos ocupan, abordar a varias adolescentes de forma grupal, casos que son excepcionales y contados que sin lugar a dudas opondrían fuerte resistencia a un intento de rapto o complicarían en grado sumo al criminal o criminales que intentasen hacer algo así, salvo con un método basado en el engaño, la confianza o incluso la cercanía con las víctimas, esa trampa en la cual las víctimas van directas hacia su perdición. También un arma de fuego que intimidaría a las jóvenes, o un policía, en este caso falsos policías con documentación, que las hiciesen subir a algún vehículo con la disculpa de algún trámite. O cabría otra posibilidad, aprovechar la oportunidad de recoger en la carretera a grupos de adolescentes que regresasen de estos centros de ocio y practicasen autostop, así como ocurre en este tipo de casos. Algún caso criminal existe en nuestro país relacionado, pero con una sola víctima. De ser así, el azar jugaría un rol demasiado importante, imprevisible, arriesgado y difícil de controlar para el criminal. ¿Qué lleva entonces a un grupo de adolescentes a irse con otras personas a un lugar determinado? Ese mismo factor grupal podía dar una sensación de seguridad falsa a las víctimas para afrontar actitudes de riesgo o de tomar decisiones que individualmente jamás llevaría a cabo, pero sin duda tenía que existir cierto grado de confianza o un conocimiento previo entre víctimas y autores de los hechos. Así, a todo, en el caso Alcácer, se hace verdaderamente difícil plantearse siquiera la hipótesis de que 3 crías de un pueblo pequeño, donde todo el mundo se conoce, suben a un coche plagado de delincuentes comunes, camellos, trapicheros, conocidos en toda la comarca, cuando apenas les restan unos cientos de metros para llegar
a una discoteca. En este caso, según la versión de Miguel Ricard, hablamos de 3 personas dentro del coche, o sea, 4 y luego 3 que serían las víctimas, 7 en todo caso. Y estas personas, según lo que dice Miguel Ricard, serían el mismo Antoni Anglès, presuntamente, supuestamente el nano, y también presuntamente Mauricio Anglès, según, como digo, las declaraciones de Miguel Ricard. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué atrae poderosamente a unas adolescentes en esa edad? ¿La música, el baile, la fiesta? ¿Quién es capaz de ganarse la confianza de un adolescente? Generalmente alguien de su propiedad y condición, o alguien con alguna oferta tentadora. Sea como fuere, por alguna poderosa razón varios grupos de adolescentes cayeron en alguna trampa indeterminada en puntos bien dispares de la geografía española durante ese año 1992. Aguilar de Campoo, Alcácer y 3 años antes, por ejemplo, Macastre. Y es que los crímenes o desapariciones grupales de riesgo o larga duración son una rara avis. Es que esto es algo muy raro en la historia criminal española, pero por alguna extraña razón en esos 3 años se concentran los 3 casos más inquietantes y trágicos acontecidos en nuestro país. ¿Existe algún nexo común entre ambos hechos o son casos sin ninguna relación? ¿Quién o quiénes estaban detrás de estas desapariciones y posterior crimen de adolescentes? Pero es que volviendo sobre la vida y obra de los 2 condenados por el crimen de Alcácer, sobre los que planean múltiples incógnitas, la primera sería que el perfil de estos 2 delincuentes comunes no se ajustaría para nada con el atroz triple crimen por el que fueron condenados. El grado de sadismo y la violencia desatada de forma sexual no se correspondería con el de estos 2 varones sin antecedentes por delitos sexuales o de sangre anteriores. Tampoco parecía corresponderse con el de un padre afectuoso con su hija pequeña, como nos es descrito a Miguel Ricard en muchas ocasiones. Además, no solo se trataría de una triple agresión sexual y tortura sin ningún tipo de escrúpulo en la historia criminal española, sino que para más INRI los hechos se consuman con una implacable e inaudita ejecución sumaria con un disparo en la nuca. Disparos realizados a escasa o corta distancia, con un calibre pequeño que podría indicar pericia con las armas y una sangre fría impropicia incluso de los sicarios o los terroristas más despiadados. Hablamos de la ejecución de 3 adolescentes, casi niñas de 14 y 15. Pareciesen así verdugos demasiado experimentados, enfermos o adoctrinados, al que no le temblaban un ápice el pulso, llegada la hora de cometer un acto tan sumamente cruel, un acto propio de alguien frío, no íntimo, no toca a la víctima como un estrangulamiento, y además totalmente desligado del trasfondo sexual que impregna este hecho criminal, y lo realizan hasta en 3 ocasiones. Que los perfiladores criminales adiestrados en este tipo de técnicas ratifican así a todas luces que estos hechos no parecen compatibles en absoluto con el perfil de 2 delincuentes comunes como los citados. Así lo creyó también Juan Ignacio Blanco y el padre de una de las niñas, Fernando García. El calibre del arma empleada para la ejecución de las menores era también peculiar. No buscaba ni reunía ninguna de las cualidades que la requería un arma corta: potencia de fuego, fiabilidad, acierto, capacidad de alcance. ¿A qué intereses podía obedecer entonces la elección de ese tipo de calibre? Ese 9 milímetros corto, un cartucho compacto y ligero, pero que tenía un alcance relativamente corto y menos poder de parada que otros cartuchos de pistola modernos. Es que las voces más críticas con este calibre esgrimen como argumentos principales para su ataque su falta de potencia, su escasa precisión en distancias medias. Pero es que dejando el arma a un lado y volviendo sobre los personajes principales de este asunto, podríamos plantearnos entonces varias preguntas. ¿A qué señores servían estas personas? ¿A quién rendían cuentas de sus negocios de tráfico de sustancias? ¿Quién servía la mercancía que ellos distribuían? ¿Fueron simples hombres de paja? ¿Culpables escogidos a marchas forzosas para cuadrar un relato a todas luces inverosímil? ¿Fue amañada por alguien la escena de los hechos en la zona del enterramiento en el paraje de La Romana para inculparlo rápidamente o dirigir la investigación únicamente sobre solo estos 2 delincuentes comunes cuando había más? Es que el relato sustentado en base a parajes o casetas que frecuentaban unos trozos de receta médica a nombre de un familiar que aguantaron vientos y tempestades sin ser esparcidos por la agreste sierra, un escenario del crimen irreal, sin pruebas biológicas, ni vestigios de esa orgía de sangre, casetas o casas abandonadas que se perfilaban como el primer lugar al que las fuerzas de seguridad acudirían en las
primeras horas del rastreo para buscar a estas tres adolescentes desaparecidas sin apenas dinero para pasar una noche, el lugar a todas luces menos idóneo para consumar un crimen tan atroz que requirió tiempo suficiente, medios de ocultación y una logística mayor a la descrita en los hechos. Y es que Antonio Anglés, ese personaje enigmático descrito como un camello, si uno observa vídeos de determinadas discotecas, como ya habíamos visto, era posible hasta encontrarlo entre la multitud. Una multitud acelerada por las sustancias de la época, con estéticas de lo más variopintas y transgresoras, y allí estaba él, destacando entre la multitud, clásico entre los clásicos, con un jersey anudado al cuello, elegante, estilizado y siempre bien arreglado, ese personaje que se nos descubre por momentos como un gran desconocido, como una auténtica caja de sorpresas. De hecho, hay hasta personas que han investigado todo el caso de Alcácer que aseguran que supuestamente Antonio Anglés nunca existió. Evidentemente esto es algo muy complicado de decir, lo aseguran personas diciendo que en el sumario del caso Alcácer están los DNIs de todo el mundo y que justamente no existe ningún DNI del propio Antonio, ¿no? Es muy sorprendente también el hallazgo de determinados enseres en las proximidades de la fosa de la Romana y de la Caseta, ese escenario oficial del triple crimen de Alcácer, un cassette de Antonio Machín, también aparece una extraña cinta de un curso para aprender a hablar francés, concretamente la muestra 3P, esa cinta de cassette color negro con inscripción Curso de Idiomas Francés Planeta Agostini. Y durante el registro de los vehículos que empleaban los dos condenados al parecer por el triple crimen, en esas inspecciones oculares en los vehículos marcas Opel Corsa y el Seat Ronda míticos, el primero propiedad de Miguel Ricard Tárrega y el segundo de Antonio Anglés, presuntamente utilizados para el asesinato y viol de las menores, concretamente en el registro de la guantera del vehículo del Seat Ronda, en la inspección ocular de la Guardia Civil se encuentra una muy curiosa caja de cerillas, una caja de cerillas con inscripción Fleur de Savane Cigarres. Pero ¿para qué necesitaban aprender francés dos pequeños delincuentes comunes traficantes de sustancias? Podía ser de ellos o podía ser de otra persona que transitara por aquellos parajes. Pero ¿cómo llega una caja de cerillas de una marca de tabaco francés, escrito en ese idioma, a la guantera de uno de los vehículos supuestamente usados por los dos condenados en el triple crimen? Y bueno, algunas cosas que me voy acordando y también del tema de los datos estos del francés que muchas veces se comentan en blogs, que en la romana aparecen muchos objetos, muchas cosas. Hay varias cosas que aparecen, que es un curso de idiomas. Parece que alguien quería aprender a hablar francés. Hay algunas cintas, ¿no?, en francés y luego también el curso ese, ¿no? Creo que tengo por aquí las imágenes incluso. Del español al francés. Y luego hay otra cosa más, no sé si eso os llama la atención en cuanto a estas cosas, objetos que aparecen en la romana. ¿Creéis que puede tener algo que ver con que esa persona pudiese haber estado allí, etcétera? Hombre, a mí me parece un poco extraño porque si tú vas a escuchar esa cinta, que es lo que aparece, la cinta, lo que tú decías, Axel, porque si aparece todavía el fascículo, lo entiendo, pero si aparece la cinta, se supone que tú la vas a reproducir en algún aparato. Porque alguien me puede decir, bueno, es que también aparece una cinta de Antonio Machín. Sí, pero la cinta de Antonio Machín no aparece en la caseta de la Romana. La cinta de Antonio Machín aparece cerca de las colmenas, donde más o menos se dejaban los coches cuando la gente subía allí, por ejemplo, cazadores o los colmeneros y demás. La zona donde tenías un poco para aparcar el coche, que estaba un poco mejor, fue ahí donde apareció la cinta de Antonio Machín. A lo mejor no tiene Okay. absolutamente nada que ver con el caso. Pero esta sí, esta aparece ya en un sitio que era como, digamos, por decirlo de alguna manera, la base de operaciones de los criminales. Y que aparezca una cinta así me llama la atención porque tú tienes que tener un medio para reproducirla. Hombre, de aquella época yo también recuerdo que soy de esta cinta ya con mis años y me acuerdo que esto salía por muy poquito precio y entonces tú decías, va, pues me lo pillo a ver si aprendo francés, ¿sabes? Entonces a lo mejor también, pues a lo mejor lo compraron así un poco porque a lo mejor salía yo, que sé, a lo mejor por 100 pesetas o por 50 pesetas y bueno, al final Sí. acabas comprando todos los números uno de los primeros coleccionables y no los terminaba. Pero sí que me resulta curioso porque si está ahí la cinta es que tú tienes interés de en algún momento reproducirla con algo, entonces tendrían que llevar algún radio casé con ellos en algún momento. Es simplemente Mm. por ese tema, ¿eh?
Bueno, y luego el otro objeto es este, que es como una caja de cerillas que, bueno, aparece también con unas letras en francés. Esta la recogieron del coche, ¿no? Si no me equivoco, en donde iba, bueno, que era propiedad de Miguel Ricard. Pues mira, yo esto sí que no sabía si se había recogido ahí exactamente. Sí que había oído lo de la cajetilla de tabaco, pero ahí me pillas, Axel. Ahí sí que no sabía que esto Ok. salió del coche de Ricard. Mira, me lo apunto. Este dato no lo conocía. Muy interesante también, porque Bueno, supuestamente lo Antonio que Inglés sí que dicen es que, no fumaba, pero Ricard sí, supuestamente, que luego se ve a Antonio Inglés fumar. sí, bueno, lo dice el Mauri, ¿no? Que no fumaba inglés. Mm. Pero bueno, hay una foto que se le ve, ¿no? En la foto esta mítica de él. Sí, dicen que era fumador social, ¿sabes? Que a lo mejor en algún momento determinado, pues, fumaba, no como yo, que yo sí soy fumador, pero Sí. sí que, por ejemplo, Mauri dice que no fumaba ni que era bastante una persona bastante sana. Pero Esta, bueno, esta pues que la ahí sacasteis vosotros, ¿no? Literalmente esta foto. esa foto andaba por ahí. Sí, porque hay una por ahí que es un poco menos clara, pero esta sí se le ve mejor. Y el vídeo supuestamente al lado que parece que puede ser él. No sé si Hay videntes un, antes lo debatíamos, hay un 50% de gente que dice que sí, que no. Ya. La ropa es igual, pero la cara para mí no. Pero bueno, El Mauri dijo que no. O sea, el otro día en nuestro directo nos dijo que no era su hermano. mejor él que conoce a su hermano, pues ya está. Misterio Ya. resuelto, ¿no? Bueno, pero bueno, también dijo en un momento, en una entrevista en aquel tiempo, o sea, cuando tenía 18 años, que su hermano, él pensaba que era homosexual y luego ahora mismo dice que no, o sea, que su hermano siempre tenía novias y que no era homosexual para nada. Yo entiendo, que lo yo que ocurrió en aquel momento, cuando se dijeron tantas cosas, pensemos en las televisiones, en los platós. El otro día lo hablábamos con Totem cuando nos visitó en nuestro canal. Sí. Claro, si te dicen, oye, yo te pago tanto, pero tú di esto, pues al final, si eres una familia que no tiene muchos recursos y tienes que acogerte a lo que puedas, al final acabas cantando, ¿no? Pero ellos mismos durante el trayecto del Mississippi se fueron contradiciendo. Es decir, hoy era blanco y mañana era negro, la semana que viene era gris. Con lo cual dices, bueno, ¿a qué me acojo, no? ¿A lo primero, a lo segundo, a lo tercero? Yo creo que aquí sí que deberíamos hacer más caso ya al Mauricio adulto, que ahora ya no está presionado por la televisión ni por los medios de aquel momento, y que ahora qué sentido tiene o qué sentido tendría continuar manteniendo aquello, ¿no? Pues mira, mi hermano no lo era y ya está, y tenía novias y punto, una persona normal y corriente. ¿Qué hizo lo que hizo? Bueno, pero una persona normal, con sus amigos, con sus amigas y poco más. Oye, yo para vosotros, Perdona, las niñas... Axel, quería apuntar solamente una cosa, que Dime. para que vean que también muchas veces, Jorge y yo no estamos de acuerdo en todo. Yo esto sí que lo dejo en cuarentena, porque me parece raro, porque Mauricio lo dice también en el juicio, lo de que era homosexual. Y además, lo mismo que decía Jorge, ¿no? En el momento que estamos, de toda la época de la farándula y demás, me parece raro que si tenía muchas novias, no hubiese salido por ahí alguna novia de Antonio Anglés. ¿Sabes? En aquel momento, o ahora, pues yo fui novia de Antonio Anglés y voy a contar cómo era mi relación con él y voy a moverme por todos los platos contando que yo era la novia de Antonio Anglés. Me parece también eso raro, que no hayamos conocido a ninguna. Si de verdad tenía muchas, me parece raro que no haya en ningún momento determinado salir a la Ya, palestra. y hay algunos testimonios que apuntan a relaciones con hombres, ¿no? Sí. Por ahí sale en el libro de Oleaque, pero bueno, presuntamente, vamos a decir, ¿no? Y es que si retomamos el rastro de otros amigos descritos en anteriores ocasiones, hablamos de los amigos de Antonio Anglés, citados por su hermano y apodados como el francés y el belga, otro enigma más del caso Alcácer, pero lo que sabemos es lo siguiente: al novio de la hermana de Antonio Anglés le es preguntado en el juicio sobre este extremo y dice que conoce a muchos apodados como el francés, que no recuerda a nadie conocido por el francés por la familia Anglés, que no conoce a ningún francés que tenga un taller de coches, ni que o sea de origen francés y tenga relación con el caso. Otro de los hermanos, Roberto, declarará sobre este extremo y aporta también un dato interesante. Dice que el apodo del francés, que no lo recuerda bien, y que recuerda a un amigo de su hermana Kelly, que se llama el francés, que no sabía si era un apodo o un nombre, que era un chaval
chaval que conocía así, llamado el francés, y que aparte de eso en aquella época no conocía ningún otro. Otro de los hermanos Anglés, que era Carlos, tampoco conocía quién era, decía: no conozco a ningún francés, que no conozco a ningún amigo de mi hermana que se llame así, y uno de los investigadores reconoce que se hicieron gestiones para averiguar quién era esta persona, pero no se pudo averiguar su identidad, y se refiere también al episodio del contestador automático que tanta confusión generaba. Sí, ahí salía la información esa de que el francés ha salido mucho, pero a nosotros desde el principio nos consta soy Rubén, el francés ha sido a posteriori. El tema de Kelly, soy Rubén, dile al rubio, antes era Kelly, soy el francés, dile al rubio. Esto es lo que se había manejado desde el principio, que la transcripción que se refería al francés decían que en un momento se habían equivocado y que no existía. Y luego hablamos también de que la prensa relataba, sin embargo, todo lo contrario, que había un pied noir con alto nivel de vida sin ocupación conocida y establecido en esas zonas, que estaba siendo investigado. Algunos testigos, según otras noticias que le situaban en diversas ocasiones en el interior de la discoteca Color, la misma que frecuentaban las 3 niñas de Alcácer y a la que supuestamente habían ido aquel día, este individuo vinculado al mundo de la prostitut al parecer se dedicaba a captar jóvenes para participar en orgía. Tenemos aquí una cita periodística, de hecho, que dice: a lo largo de este proceso judicial solo ha aparecido referencia a un súbdito francés, un pied noir, investigado por la Guardia Civil por su presunta relación con el triple crimen en el sumario B. Esta segunda causa judicial, que tiene como objetivo determinar el paradero de Antonio Anglés y la participación en los hechos de otros posibles autores, sigue viva en el juzgado de instrucción número 6 de Alcira. Así, las fuentes consultadas consideran a este pied noir un hombre de mediana edad, sin ingresos, pero que lleva un alto nivel de vida, vinculado con el mundo de la prostitut, y todo parece indicar que se encargaba de captar jóvenes de ambos sexos para que participasen en orgías y fiestas, labor que presuntamente realizaba en distintos locales de ocio de la zona. Y es que los pied noir estaban bien asentados en la zona de Valencia, y algunos de ellos relacionados con actividades clandestinas, como prueba el hecho de que de los que ya fueron investigados durante el caso La Sazálava, cuyos cuerpos fueron hallados asesinados en una fosa de Busot. Y asimismo, en esta época existe otro personaje, llamémosle inquietante, en la comunidad valenciana, que estaba en el punto de mira. De hecho, llega a ser considerado sospechoso en el crimen de las prostitutas de Castellón. Las primeras indagaciones nos dejan atisbar a un personaje muy conocido en el negocio de todo esto. Al igual que el citado señor en Alberic y las sustancias en Castellón, se le conocía también como el apodo de ¿el francés? Finalmente, tras apresar a otro sospechoso, había sido descartado en la investigación del crimen de estas prostitutas en Castellón. Pero también tenemos a otro francés, conocido por sus detenciones en redadas relacionadas con el abuso y filmación a menores, Bernard. Sí, que fue investigado por las posibles conexiones entre Portugal y Castellón, el caso Madeleine McCann, y siempre muy polémico e innombrable caso Bar España. Así incluso lo citaban varios medios de comunicación, ¿no? El francés, este señor Bernard. Y es que sí, en el año 2008 aparecían informaciones en el caso Madeleine McCann de que la policía buscaba a Madeleine en Valencia y Alicante a través de una red de pederast. Los detectives contratados por la familia habían pedido ayuda a los agentes españoles para detectar aquí qué es lo que estaba pasando, y varios investigadores privados del matrimonio viajaron justo esa semana a Valencia y Alicante para buscar pistas de su hija, porque realmente ahí había o descubrieron un grupo de pederastas que actuaba en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. De hecho, bueno, El Mundo, este periódico tan importante, lo citaba así en este artículo que decía: el francés es Bernard Alapetit, sospechoso de ser el secuestrador de Madeleine, que se defendía así en una ocasión de que el nombre de Bernard aparecía en documentos judiciales españoles de abril del año 2002, en los que varios jóvenes lo relacionaban con abusos a menores y no por infantil que se habrían llevado a cabo en sesiones nocturnas en Benicarló.
La verdad es que aquí tenemos personajes para dar y tomar, incluso un cuerpo sin identificar hallado en unos matorrales con documentación francesa cerca de Alberic, en un lugar citado en las noticias donde existiría un chalet del ojeador Pied Noir. Este pueblo situado también en las cercanías de Cuatreronda, un pueblo que no era la primera vez que se mencionaba aquí. En esta localidad es detenido un vecino con una niña secuestrada en la zona de El Saler cuando llega a su domicilio con la menor. Es que en las inmediaciones de la fosa y la caseta de la Romana también aparece un blog o libreta con anotaciones en portugués, concretamente un cuaderno con anotaciones manuscritas, un trozo de papel cuadriculado con anotaciones en tinta roja y un papel cuadriculado con anotaciones posiblemente en portugués. Sabemos que Antonio Inglés nació en Sao Paulo, en Brasil. De hecho, se dijo que hace poco supuestamente había ciertos avistamientos de Antonio Inglés en Sao Paulo, que supuestamente podría llegar a estar vivo, aunque estas consideraciones nunca fueron probadas. La inspección de la planta baja de la caseta de la Romana también evidenció presencia de numerosas prendas de vestir tiradas por el suelo y todas ellas de marca. Volviendo sobre las amistades de Antonio Inglés, Miguel Ricard en su declaración cita a alguno de los amigos a los que anteriormente se había referido también el Mauri. Y es que, preguntado por los amigos que tenía Rubén, manifestaba que había un tal Juan de Villamarchante, un negro llamado Richard, al que lo habían pillado con sustancias, que iba a la discoteca Cancela, también otra persona que iba los sábados por la noche, y sin embargo de su boca no saldrían misteriosos amigos internacionales de Antonio Inglés, descritos por los hermanos, el francés y el belga. Sobre el belga, bueno, no hay ni un rastro, ni en prensa, ni en sumario, ni nada. Pero bueno, la cosa es que tampoco cita a Miguel Nicolás Cortona, el Marley, ¿no? Que es citado por el hermano de Inglés, un personaje verdaderamente curioso de la localidad de Liria y Valencia, un individuo también con antecedentes de tráfico de sustancias que coincide en la cárcel con Miguel Ricard en diciembre del 92. Y es que el chalet del Marley de esta persona es frecuentado por Inglés y Ricard. En su chalet situado en la localidad de Liria, que se llegó a citar que iban allí prostitutas, menores, etc. También en este recinto aparecerían cajas con ropas de mujer de procedencia desconocida. Supuestamente la hija menor de edad de un empresario valenciano era prostituida allí, y el empresario contrataba a una persona para que indagase sobre el paradero de su hija, y la localiza finalmente en el chalet de Liria. La hija de este empresario consigue huir, al parecer hay allí dos menores que eran prostituidas en ese chalet, y finalmente este investigador privado, el supuesto señor A que salía en la interview, recibe la orden del empresario de dar un escarmiento al Marley. Esto lo describe en la revista Interview, como os digo, dice que le dio una paliza que le dio sobre el 7 o el 8 de enero de 1997. Y bueno, que dice que este señor A entró en la casa 2 veces por una ventana, que registró todo y que encontró cajas con ropa de mujer de diferentes estilos y tallas. Pero es que sin duda también Liria, como hemos podido comprobar a lo largo de los vídeos que hemos hecho aquí del caso Alcácer y otros temas, había muchos asuntos turbios relacionados con menores. Colindaban, ¿no? Podemos decir. También hay otros investigados en relación al triple crimen, ¿no? Es que Ricard, en prisión preventiva desde enero del 93 en la cárcel de Herrera de la Mancha, implicaba en varias ocasiones a un individuo apodado como el Nano, y también al hermano menor del desaparecido Antonio Inglés, Mauricio. Este, sin embargo, asegura que no estuvo en el lugar de los hechos durante todos estos años, y a día de hoy en su canal en YouTube y en TikTok, etc. Y al Nano lo acusa de haber tenido algún tipo de relación con una de las niñas y que Mauricio estuvo implicado en el caso y que asesinó a una de ellas. Lo que está claro a todas luces es que más personas participaron en los crímenes de Alcácer, y que si ese sumario B realmente quiere investigar esto y quiere saber, pues evidentemente el caso está abierto. Así que las declaraciones de Miguel Ricard en contra de Mauricio Inglés es un hecho muy importante dentro de este caso nuevamente, porque da nuevos detalles y da nuevas cosas que deberían averiguarse en este 2025 y a partir, y también evidentemente porque el caso prescribe en el 2029. También luego en el diario El País aparecía una información de un destacado forense de Valencia, participante en las autopsias, que decía y compartía las dudas de que otras personas eran conocedoras de la investigación y evidentemente que habían participado. Decía: ¿usted cree que con estas pruebas y la única declaración de Miguel Ricard se puede condenar a alguien? ¿Nos quedaremos tranquilos mandando a la cárcel a uno solo de un grupo tan numeroso?
Y este decía, si el abogado Ricard es bueno, no habrá quien lo condene. Exacto. O sea, para vosotros, ¿las niñas mueren el mismo día o pasan algún día o más hasta que les dan muerte? Yo creo que fue el mismo día. Quiero matizar una cosa porque Sí, veo que luego las cosas se tergiversan. Cuando digo que era una persona normal, vamos a ver que al margen de lo que hiciera, pues tendría sus amigos, tendría sus amigas y demás. Un Ted Bundy, cuando no estaba matando, la gente decía parecía un hombre normal. ¿Vale? Que voy en este aspecto. Es que parece que cuando una persona hace algo, luego ya hay que deshumanizar totalmente la figura de la persona, ¿no? O sea, come heces, duerme en una cueva, duerme boca abajo, parece un murciélago. Hombre, pues no, pues no. Puede haber hecho mil cosas, pero tendría tendría su familia, sus amigos, sus aficiones y bueno, lamentablemente luego pasó lo que pasó. Lo digo porque, bueno, parece que hay que matizarlo todo porque si no, o lo vendes como un monstruo desalmado que aparecía de un armario y te comía, o poco menos que estás blanqueando un asesino. Lo digo porque esto se está diciendo mucho últimamente, ¿eh? Depende ya. lo que digas, es que estás blanqueando tal. No, no, a ver. Hizo presuntamente lo que hizo, y siempre digo presuntamente, porque pruebas no hay hasta que no aparezca. Si es que aparece algún día de una manera u otra Antonio Anglés, pero al margen de todo eso, con la gente que nosotros hemos hablado, que lo conocieron, nos han dicho, no sospechábamos nada porque era un chaval normal. Pero es que tal cual nos lo han dicho a mí y a Hugo, era un chaval normal que iba, que lo veían por el barrio, que iba a su casa, que se bajaba, que hacía no sé qué, que luego venía un día, que luego que no, y de ahí que no sospecharan nada. Volviendo un poco a lo que tú preguntabas, Axel, yo creo que el mismo día que ocurre esto, Miriam, Toñi y Desiree ya no estaban con nosotros. Ok. Fíjate, yo, Axel, no cierro la puerta a que haya. A ver, yo partía de la base de que habían estado, de que habían estado varios días, pero ahora cada vez que conozco más el caso, cada vez creo más que a lo mejor ocurrió todo la misma noche, pero no cierro la puerta a que haya durado más de un día, ¿eh? No es algo que todavía tenga muy claro. Ok. A ver, la verdad es que Antonio Anglés es la parte, por así decirlo, esencial ahora mismo del caso Alcácer, pero vosotros imaginaos que aparece en el año 2030 este señor aquí en España y no se le puede juzgar, no se le puede preguntar nada por el crimen de las niñas de Alcácer y de hecho, aunque evidentemente los titulares son el asesino de las niñas de Alcácer, hasta 30 años después tenemos que decir presunto asesino de las niñas, porque es que lo único que hay en contra de él es la confesión de Miguel Ricard, que esto suena surrealista, pero es así. Mira, y ya sé que es tu canal, Axel, pero yo te voy a lanzar a ti Venga. la pregunta de otra manera. Hoy estamos a martes, sin martes, que digo yo, el lunes fatídico que todo el mundo empieza a trabajar, 20 de octubre. Si mañana, martes 21 de octubre, Antonio Anglés aparece, ¿qué crees que ocurriría con él? Es que ahora mismo no sé qué podría ocurrir, pero al menos se le investigaría, se le tomaría declaración, Ya habría está. un show mediático tremendo seguro en torno a su figura, pero condenarlo me parece complicado. O sea, Por lo que sabemos, ¿no? ahora mismo, Seguramente entraría por la puerta del juzgado y volvería a salir. Mm, Porque ¿qué hay en contra de lo que ha dicho Miguel Ricard? Pero es que también ha dicho cosas en contra de Mauri que no puede demostrar y en contra del tal Nano que tampoco puede demostrar. ya. Es que yo creo que no haría falta, claro, si tú quieres venir con total seguridad de que ya no te va a pasar nada, de que no te van a investigar por nada, espera hasta el año 2030, pero al margen de todo eso, si apareciera, yo creo que es que no le pasaría absolutamente nada. Bueno, Oye, yo aquí, creo que va a aquí aparecer porque está muerto, ¿eh? Yo soy de los que creo que está muerto, está Axel. muerto. O sea, que veas que Jorge y yo discrepamos en muchas cosas, ¿eh? Yo soy de Pues los que cree muchas, sí, sí. que está muerto. Pero bueno, pero Hugo cree que está muerto, pero cada vez menos. Ok. Bueno, Está dejo ahí, la puerta ahí, ahí. abierta que puede estar vivo, pero yo Lo estoy convenciendo de que no. ¿Y dónde crees que puede estar? ¿En Argentina, Brasil, República El, Dominicana? el lugar más fácil sería Brasil. Y de esto se ha hablado mucho. Dice, no, es que como no hay tratado de extradición con Brasil, sí lo hay, pero para ciudadanos españoles. Es decir, si un español está allí, está siendo buscado, se le puede traer. O por lo menos antes era así.
Lo que no se puede traer es una persona que tenga nacionalidad brasileña. Y si él la tenía, como dicen, pues ya no hay nada que hacer. Yo creo que está en Villamarchante. Yo creo que no salió de Villamarchante, Axel. Que ahí le dieron matarile y ahí lo entraron. No Sí, soy de ya, los que creo no soy de los que creo que estaba en la fosa, ¿eh? No soy de los que creo que estaba muerto ya y tal, pero yo creo que en Villamarchante, acabaron con él. Es lo que creo yo, ¿eh? Es lo que creo yo. ok. Estaba poniendo aquí una imagen porque Miguel Ricard, si no me equivoco, en una de sus declaraciones dice que uno de estos objetos, creo que 2 cinturones, de hecho, que aparecen aquí entre los objetos que aparecen en la romana. Vemos ahí como un videojuego, una caja de pastillas, bueno, un montón de cosas que había ahí, ese guante azul. Y el tema de los cinturones, si no me equivoco, creo que Ricard dice que los cinturones supuestamente eran de Antonio Anglés, ¿no? Sí, eso comentaba Ricard que al menos uno de los cinturones era de él. Lo que pasa es que tampoco sabemos exactamente qué tamaño tenían, porque yo sí que recuerdo, Axel, que cuando aparecen los cinturones, que también hay polémica en cómo aparecen los cinturones, porque es cuando suben aquellos miembros de la Guardia Civil, que supuestamente no se identifican y suben en aquel coche oscuro y vestidos de paisano y demás, cuando están ahí arriba con Aquino, de repente uno saca de los matorrales los cinturones y dice: "Mira, aquí están los cinturones", cuando ninguna de las niñas llevaba cinturón. Lo que no sé es qué tamaño tenía el policía y qué tamaño tenía Antonio Anglés, porque recuerdo que el policía hizo un comentario, el guardia civil, que se intentó poner como el cinturón así alrededor y dijo: "Sí, tiene que ser de una niña porque eso es muy pequeñito, a mí no me entra". Entonces, claro, sabemos que Antonio Anglés era un chico delgado, pero no sabemos exactamente a lo mejor cómo era el guardia civil, porque recuerdo que el comentario cuando los encontraron los cinturones fue que pensaban que era de alguna niña, porque eran como muy pequeñitos, ¿sabes? Axel, pero sí que Anglés, al menos uno de ellos, perdón, Anglés, Ricard, sí que lo reconocía como un cinturón de Antonio Anglés. Y la Ok. maquinita de videojuegos, un hermano de Anglés, no recuerdo ahora exactamente quién, no sé recuerdo si Roberto, Carlos, en el juicio también la reconoció como que la había visto en casa en alguna ocasión. Pero bueno, lo mismo te decía, yo que soy de esta quinta, había 1000 maquinitas, yo de hecho todavía tengo por ahí conservada alguna que funciona y eran todas prácticamente igual, Axel. Todas tenían el mismo diseño y eran prácticamente, bueno, las había azules, rojas y tal, pero todas Mm. estéticamente eran todas igual. Podías confundir a lo mejor con una cualquiera. Bueno, la romana parece que era bastante frecuentada, ¿no? O sea, por los Sí. Anglés, por Ricard y muchos objetos, etcétera, que sí que parece que eran de ellos, ¿no? Que mira que esta semana nosotros, el miércoles, hablaremos de algo que apareció en la fosa y que es muy, muy interesante. Continuamos con Caso Alcácer después de la entrevista a Miguel Ricard. Como siempre hacemos en este tipo de ocasiones aquí en el canal, nosotros hacemos un poco de recopilación de todo lo que se va diciendo en prensa, en medios de comunicación, obviamente también en las redes sociales, las opiniones de los distintos grupos, blogueros, etcétera. Y bueno, vamos recopilando todo para tenerlo ahí, para que la gente pueda verlo, distintas entrevistas o incluso titulares. Y aquí el debate sacó un titular sobre esta entrevista desde hace unos días atrás que fue bastante comentada, bastante republicado en las últimas horas, que decía que Miguel Ricard reconocía, tras más de 33 años después, que las niñas de Alcácer fueron viol por una manada. Habla de manada, obviamente hablaríamos de hasta 7 personas que estaban allí, según lo que reconoce él, aunque bueno, como siempre, reconoce algunas cosas y otras las deja en más o menos, ¿no? Vamos a decir, él estaba allí pero no vio todo, escuchó algunas cosas pero otras no tanto, le obligaron a estar allí. Bueno, ya sabemos cómo son los relatos de Ricard durante más de 30 años, ¿no? Y lo que dice es que había 3 personas que él no conocía. Conocía al Mauri, que era el hermano menor de Antonio Anglés, conocía al propio Antonio, evidentemente, y al Nano, que era otra persona que de hecho en el propio juicio el Nano dice que él no conocía a Miguel Ricard, mientras que Ricard dice que sí lo conocía. He visto por aquí que muchísima gente no se creía esto. De hecho, Nozick, que es uno de los blogueros más reconocidos, vamos a decir, del caso de Alcácer, uno de los más conocidos, se reía de este titular, no entendía nada, podemos llegar a decir, aunque hablando de Alcácer creo que hace mucho tiempo ya que no publica nada sobre este caso, que lo dejó en el tintero.
Otras personas dice que no cuadra, 7 personas en un Opel Corsa, todas las niñas viol cuando una muere virgen según las autopsias, y que todo esto que es demasiado humo y algo muy complicado para las familias tanto tiempo después de que haya sucedido esto. Vamos a ver un programa por aquí hablando un poco de esta entrevista en Distrito TV, en La Huella del Crimen. Vamos a ver lo que opinaban por aquí los distintos expertos en este caso, y también vamos a hablar de una testigo que se menciona en esta entrevista, creo que por parte de Manu Jiménez, y que obviamente también habla de ella el propio Miguel Ricard. Vamos a verlo y ahora opinamos de eso. Tema, no Fernando Fanego, que también podría ser un buen clásico. Pues la verdad es que es uno de los temas que yo creo que de la reciente historia, pues de los sucesos y lamentablemente historias macabras que ha tenido y ha pasado en nuestra sociedad, pues creo que es el estandarte, el buque estandarte de algo execrable que pasó allá por el año 92 y sobre todo que se vio afectado. Noviembre, 13 de noviembre. Y sobre todo por lo que de alguna forma el revuelo a la par que se instruía la causa, pues se hicieron eco de determinadas televisiones y de determinados medios de comunicación a la hora de hacer pues, de determinados juicios que en muchos casos ahí pues, cambió un poco la televisión. No voy a decir los nombres de los programas ni de los profesionales. Pues yo creo que todos los tenemos. Todos lo sabemos exactamente, como tú bien has dicho al inicio del programa, a partir de una cierta edad que hemos ido, ¿no? Y hemos visto y hemos sido conscientes de aquel pues bueno, asesinato malévolo, ¿no? En el caso es que es curioso que después de tanto tiempo ahora salga a la luz, vuelva a salir a la luz a raíz de, bueno, pues de ponerse en libertad a este hombre. Pues ha sido en una entrevista difundida al Rincón del Disidente, entiendo que tiene que ser un canal YouTube, pues ha hecho estas declaraciones, dice que acusa a 4 personas más. Pepe Bonet, buenas noches. Buenas noches. 3 décadas, bueno, fíjate, 33 años. La verdad es que esto es una de las muestras que dan fe de que este país está bastante mal, muy mal. Que este individuo esté en la calle después de lo que cometió, acompañado por otros, por unos más, por otros menos, pero que cometió. Vamos a enterrar ya, por fin, este caso. A ver, eso sin duda, o sea, que Miguel Ricard esté fuera de prisión habiendo confesado todo eso es un escándalo enorme. Con la noticia que centra nuestro interés en esta apertura del programa, dado que todo lo que rodea, ¿verdad?, a este suceso, yo creo que icónico, ¿no?, de la crónica negra, efectivamente, él dice que la declaración que realizó la hizo bajo coacción. Ya, pero todo ese tipo de declaraciones, sobre todo que se hace sub judice y sobre todo un caso tan sumamente que fue sonado, se hizo hasta incluso un juicio paralelo, puesto que muchas de las partes que intervenían en la instrucción de la causa intervenían en la televisión. Sí, con lo cual se veían sesgadas muchas veces la información, o hasta incluso el titular que instruyó la causa se veía, pues bueno, que conocía de las nuevas novedades que se iban averiguando a través de los medios de comunicación, cosa que es a través de la brigada, o lógicamente de la brigada de la Policía Judicial o de la Guardia Civil que estuviera instruyendo en ese momento la causa, ¿no?, por aquella época. Con lo cual, a ver, lo que dice a mí que no me venga ahora que es que declaró con coacción, porque eso le hubiera producido, si él hubiera comentado lo mismo a Fiscalía, se habrían tomado las medidas para que este señor hubiera cooperado con la justicia para esclarecer los hechos. Y lo hemos visto ahora mismo recientemente, querida María José, con Aldama. Es decir, Bueno, con el caso de Ricard, cuando dio aquella entrevista en Antena 3 hace muchísimos años, ¿no? Y dijo que él era un cabeza de turco, etcétera. Luego en las cartas más de lo mismo, también mencionaba un poco todo esto. Es como que realmente, por lo que cuenta también en esta entrevista, como que él se deja guiar un poco por la conspiración que hay en Alcácer y usa como bastón eso para la sociedad, etcétera, para decir
Yo simplemente fui un cabeza de turco, no hice absolutamente nada y no tengo nada que ver con el crimen de las niñas de Alcácer. Cuando, por lo que vemos, él sabe muchísimo, evidentemente, en mayor o menor medida participó en estos hechos y aunque sea evidentemente lo que se puede llegar a pensar en el tema del encargo, que muchas veces se ha dicho de que Anglès y Ricard simplemente eran los conseguidores para un grupo de personas, ya sea de un carácter político y social mucho más elevado que lo que eran dos personas como Ricard Anglès o la familia Anglès incluso, con estas chicas, y el nivel de sometimiento a las niñas de Alcácer que se produce por parte de estos individuos sugiere un grupo más elevado de personas que dos, como sugiere la sentencia, más que cuatro evidentemente. Y con esta última entrevista, pues por lo menos tenemos algo de lo que pensar que puede llegar a ser cierto. O sea, es lo que más se podría llegar a acercar a la verdad, si es que esto puede ser de esta manera o cómo sucedieron los hechos. Más que nada porque las lesiones que presentan las niñas y el cómo se suceden los hechos según las pruebas forenses, etcétera, evidentemente sugerían más personas que 2 o 3 o 4. Él pacta con el titular del juzgado con unos beneficios escarcelarios, porque puesto si no estaría Aldama en la cárcel, él colabora con la justicia. Vamos con unos datos. El exconvicto sitúa aquella noche, no coincide, abundando en la teoría de la mesa. La versión contradice la investigación oficial. Parece ser que el individuo sitúa el inicio de aquella noche en la casa de Neusa Martins, madre de Antonio Anglès. Allí, según relata Antonio y su hermano Mauricio, le propusieron hacer una cosa que supuestamente consistía en una entrega de drogas. Más tarde, en una gasolinera de Picassent, recuerdan, ¿verdad?, se encontraron con las 3 adolescentes. De acuerdo con su relato, las jóvenes subieron voluntariamente al coche, convencidas de que serían acercadas a una discoteca de la zona. A partir de ese momento, el relato de Ricard se aparta radicalmente de la versión oficial. En lugar de dirigirse a la caseta de la Romana en Tous, asegura que las llevaron a un antiguo almacén de pólvora en Catadau. Allí habrían aparecido otros 4 individuos, un hombre apodado El Nano y 3 varones de unos 50 años a quienes no identifica. Bueno, no, El Nano iba en el coche con ellos también. O sea, esto es lo que dice Ricard, que iban Mauricio Anglès, Antonio Anglès, El Nano, él, y se suben las 3 chicas. O sea, todos amontonados en un coche enanísimo. O sea, tremendo el panorama, ¿eh? Según esta nueva narración, fueron en total 7 los adultos que participaron en el secuestro y las violaciones. Relata que Antonio y El Nano bajaron primero a las chicas, mientras que él y Mauricio se marcharon a comprar comida. Al regresar, se toparon con los abusos ya en marcha. Afirma que Antonio Anglès, pistola en mano, les obligó a él y a Mauricio a sumarse a las agresiones sexuales. Y qué casualidad que en Tous aparecieron restos biológicos. Ya con eso, sí, le echa abajo. No parece que haya mucha relación. Lo que este malnacido manifiesta. Este sinvergüenza. Bueno, como tal, en Tous, o sea, en la Romana, no había nada. Lo único fue, tiempo después, el tema de ese, creo que era un anillo, ¿no? No, o un pendiente, había sido un pendiente de Miriam que encuentra a Fernando García, ¿no? Si no me equivoco. Y hablando de el lugar donde ven a las niñas o donde las secuestran, hay que hablar de María Dolores Badal Soria, que se menciona también en esta entrevista. Es esta señora que creo que tenía unos 66 años, si no me equivoco, en aquella época, y vivía en Picassent, en una casa que justo la ventana daba
a la calle por donde supuestamente iban las jóvenes aquella tarde del 13 de noviembre del 92 hacia la discoteca Color. Estaban haciendo autostop, como todos sabemos, según el relato de los hechos, y lo que declaró es que vio a las niñas desde su ventana, a las niñas de Alcácer, ella lo dice así, subiendo a un coche blanco de 4 puertas que iba ocupado ya por 4 personas en su interior. El tema de las 4 personas evidentemente sugiere que podría llegar a ser, según el relato de Ricard, los mismos. Lo que pasa es que hay como un detalle que no cuadra mucho en su declaración, porque dice que se asomó por la ventana a partir de las 8 y que ya era de noche, y que en ese momento se encendió el alumbrado del pueblo, que sin las luces el testimonio pues no podría haber sido tomado en cuenta, ya que la visibilidad habría sido demasiado reducida como para llegar a poder ver algo. Y dice que lo que se piensa es que no es del todo creíble que se encendieran las luces a las 8, ya que tuvo que haber sido un poquito antes, probablemente a más de media tarde, ya que ahí ya estaría anocheciendo, ¿no? Entonces, la señora Badal se confunde al consultar esto. De hecho, en la propia entrevista con Ricard se cree que pudo haber sido antes que recogieron a las niñas de Alcácer, y que realmente a las que ve la señora Badal serían otras personas, o sea que se confundió de niñas básicamente. De hecho, el diario Levante Mercantil Valenciano ya el 27 de julio del 97 saca una noticia que dice esto: la señora Badal se confundió de niñas. Esto lo explicaba un letrado, demostrando que las farolas habían iluminado en torno a las 6:30 de la tarde y no a las 8, como dijo la señora Badal, por lo cual ella no pudo ver a Miriam, Antonia y Desiree porque salieron de Alcácer a las 8, y en ese horario, por lo tanto, Badal tuvo que ver a otras niñas que pasaban por allí sobre las 6 de la tarde, un momento de la tarde del 13 de noviembre del 92, mucho más apropiado quizás para dirigirse a aquella discoteca. Que todo esto consta además en el propio texto de la sentencia relativa al caso de Alcácer, que se razona que no pudieron ser ellas. Así que bueno, se menciona esto en la entrevista y también queríamos comentarlo por aquí. Lo único que busca ahora es hacer daño o, en todo caso, ganar dinero con las declaraciones que le llamen a mostrar alguna televisión de esas sensacionalistas, claro, de las cadenas que ya sabemos. No hace falta que sean sensacionalistas. No, pero que te compren. El crimen de Alcácer es realmente, para la crónica negra de este país, un suceso icónico, y naturalmente pues los comunicadores nos hacemos eco de todo aquello que llega a nuestras manos, a nuestros ojos, para analizarlos y bueno, para discriminar o no hacerlo, y que luego, claro, ya los telespectadores son los que verdaderamente se forman una opinión. Nosotros aquí estamos para informar. Por supuesto, ya pasó con el Cuco, con Marta del Castillo. Es decir, que cuando salió de prisión, pues, lógicamente que está sin poder de alguna forma resolver el caso también, y se mataban las televisiones para llevarle a entrevistarle, y además pagándole, que es lo más... Fernando Sancho, muy buenas noches. Bueno, en esta ocasión, por lo que se ve, el programa del Rincón del Disidente no habría pagado nada a Miguel Ricard. Esto es lo que se manifiesta, por lo cual es una entrevista que él accede a dar mediante muchas conversaciones con esta persona, con el dueño del canal que le hace la entrevista, por lo cual vemos que hay una complicidad después de mucho tiempo, habiendo estado intentando conseguir esta entrevista e intentando descifrar la verdad del caso Alcácer. Estamos aquí dándole unas vueltas a esta noticia que, bueno, el titular creo que en varios medios habla de un giro radical al caso. Sin embargo, aquí la valoración en este arranque, Fernando, es que este tío no sabe lo que dice y que va por la pasta. No sé cuál es tu opinión. Sí, yo creo que o sea, aquí hay dos valoraciones. Una, que por lo que diga Miguel Ricard, yo creo que se sabe ya bastante, es decir, ha habido ya bastantes indicios, vamos a dejarlo así, de que la instrucción, de que todos los hechos desde el primer momento, las pruebas, es decir, hubo allí algo extraño que no se procedió, vamos a decir, como
normalmente se puede proceder en un caso de esta naturaleza y que hubo situaciones de difícil explicación, María José. Yo no sé si más allá, pero yo creo que a estas alturas, para empezar por la estrambótica fuga de Anglés, una fuga Es que hay muchísimas cosas muy raras en el caso de Alcácer. Es que realmente, si nos paramos a pensar con el tema de las declaraciones de los testigos que ven a las niñas, que es lo clave también del tema del secuestro y el primer momento del caso, de ese 13 de noviembre del 92, se sabe que los secuestradores son 4, que utilizan un coche pequeño blanco de 4 puertas, según. Pero lo que sucede aquí es que más tarde pasa algo, porque los secuestradores pasan de ser 2 y el coche, que es lo que se decía al inicio, que sigue siendo blanco, que ya solo tiene 2 puertas, según las declaraciones de estas personas que las vieron, etc. Pero realmente en las 2 últimas declaraciones de Miguel Ricard volvíamos a tener 4 individuos, ya que este añade, como en la entrevista de hace 7 días atrás, si no me equivoco, a 2 personas más, al Mauri y al Nano, en ese coche. Y lo que sucede es que finalmente en el juicio se vuelve a la versión original de los hechos, al tema de los 2 implicados en el coche, Anglés y Ricard, que solo iban ellos 2 en el coche. Entonces, tenemos aquí un caso a medias. Un caso a medias porque, según el propio asesino confeso de las niñas de Alcácer, tenemos 3 personas desconocidas. Según una versión sería solo Anglés y Ricard, según la otra sería también con el Mauri y el Nano. Y realmente lo que tenemos que pensar es que conocer el motivo de todos estos cambios es un paso muy importante para la solución de este caso, que es un puzzle de 8.000 piezas, como decimos, un rompecabezas tremendo. Y sobre la señora Badal, lo que yo me pregunto es si no hubo otros testimonios que vieran a las niñas justo en este mismo instante en el cual lo dice esta señora, o incluso su marido, ¿no? ¿Estaba en casa su marido? ¿Por qué no sabemos nada de esto? De si en el domicilio habría alguien más, o su hijo, o su primo, o alguien, o su marido, ¿no? Y que coincidiera la versión de esta señora con la de su hombre, ¿no? Y en el sumario creo que ni siquiera se le citó, ¿no?, a esta persona, por lo cual es raro. Trambótica, ojo, no es descartable que esté vivo, ¿no? O que esté muerto y desaparecido, por supuesto, pero tampoco es descartable que esté vivo, ¿no? Yo creo que aquí hay muchísimas sombras siniestras. En este caso de Alcácer, que ha sido un caso, digamos, paradigmático, se ha hablado muchísimo. Hubo, si recuerdas, pues el padre de Miriam, me parece que era una de las niñas, junto con aquel periodista ya fallecido, que estuvieron recorriendo los platós. Sí, lo recuerdo. Y poniendo encima de la mesa muchísimas cuestiones, que a lo mejor no todas eran tal, pero muchas de ellas pues sí que eran cuestiones que de difícil explicación. Bueno, pues Fernando nunca se tragó la versión oficial. Fernando era el marido, perdón, discúlpenme, el marido no, por favor, el padre de una de las niñas que se convirtió un poco en el líder, ¿no?, de aquellas familias. El gran referente. Yo la verdad es que veo muchas cosas en este caso de Alcácer que no han quedado ni muchísimo menos aclaradas, ¿no? Por supuesto que solamente ha sido condenado esta persona, Miguel Ricard, que ahora dice que había otras personas, que había más gente, que Anglés tenía también otros. Bueno, Anglés es el hombre clave, que claro, que inmediatamente su desaparición, pues ya no muerte o vete tú a saber si llegó a algún sitio y con otra identidad ya aún siguiera vivo por allí. Y ha tenido una vida paralela. Pero vamos, en cualquier caso, Fernando Sancho, como analista, ¿consideras que no hay que tomar en consideración este giro radical que está vendiendo la prensa? Yo no creo que haya sido un giro radical. Yo creo que el giro radical sería verdaderamente intentar profundizar en por qué se hicieron mal, si es que se hicieron mal, si fueron errores, algunas de las cosas que se hicieron en la investigación del caso Alcácer, porque se fue